Yo soy el correntino, retoño de la estirpe tigrera de Cabral. No queda bien decirlo, pero pienso que no está mal tampoco recordar. Bajo las carpas del campamento, por esos campos del Taragüí, montando guardia con su guitarra, se oyó un soldado cantar así. Heroico y bravo jefe del Andes, el general José San Martín, luchan de herera, luchan de gloria, luchan de genio, de paladín. Pero che humilde soldado raso, de tumbalado peayó a cantar a la modesta gloria de un tape que hoy es orgullo del Paraná. De venia jefe, che ayer ureba, tú venia pido, che general, para cantarle al viril sargento de granaderos Juan de Cabral. Upe sargento de granaderos, raza de toro y yaguareté, abadejera, pirejataba, más correntino que el yacaré. Ese sargento que en San Lorenzo, valiente siempre peleó, por salvarte nomás, che jefe, como un valiente también murió. Dijo entonces sobre la muerte con la entereza de un gran titán: muro contento hemos batido al enemigo, che capitán. Che amanoro ni coamanova, ani che jefe ya pura. Adiós mi patria, muero contento, porque a los gringos ya derrotar. Oh mi sargento de granaderos, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón mi patria de la Argentina, perdón Corrientes Zabaleta, si he profanado con este canto la gloria eterna del Paraná. Estamos en vivo, flaco. Buenos días. Feliz 17 de agosto, ¿está bien dicho? ¿Feliz? Estamos conmemorando. Ah, muy bien. Estamos conmemorando. Pero aparte conmemoramos también un hecho muy importante. Ustedes saben que ayer fue el Día del Niño en la Argentina, pero no en toda la Argentina, porque en Mendoza se conmemora, se festeja el Día del Niño el 24 de agosto. ¿Por qué eso, flaco? Fecha de nacimiento de Mercedes Tomasa San Martín Escalada, 24 de agosto de 1816, que es una excelente fecha para festejar el Día del Niño, ¿no es cierto? Así que bueno, es por eso. Pero aparte traje hoy, ya que escuchamos una canción del correntino de Cabral, ¿no? De los campos de Cabral, vengo de los campos de Cabral. El 16 de agosto también de 1869 se libró la batalla de Acosta Ñu. Acosta Ñu. Acosta Ñu, que quiere decir Campo Grande. Era la retirada del heroico ejército paraguayo, bajo la conducción de esta retirada en la retaguardia el general Bernardino Caballero. Esta fecha se recuerda como la de los niños mártires y fue declarada por la ONU en 1948, fue declarada Día del Niño de América Latina, ¿no es cierto? En esta oportunidad, en esta batalla, pelearon niños de 10 a 14 años, algunos vestidos con ropas de adultos, de hombres, ¿no es cierto?, para engañar al ejército brasilero. Pelearon cerca de 3.000 niños,
3.500 niños más o menos, y 600 soldados veteranos del ejército paraguayo, lo último que quedaba, ¿no es cierto? Esta batalla comenzó a la mañana y terminó a la tarde de ese día 16 de agosto de 1869. Recuerden que la guerra duró de 1865 a 1870, ¿no es cierto? Estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la triple infamia, como la denominamos nosotros, ¿no es cierto? La guerra de la triple infamia, Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay de Francisco Solano López. Bueno, en esta batalla lamentablemente murieron estos 3.500 niños, algunos aferrados a las piernas de los soldados brasileños, los más chiquitos pidiendo que no los mataran, eran degollados, y las madres que estaban en el monte, era un campo raso, el campo Ñu, salieron con lanzas a defender a sus hijos. No lo lograron, murieron muchas madres también, y no contento con esto, el comandante, que tengo acá el nombre, no me quiero olvidar de este muchacho, del comandante brasilero, comandante Conde de Eu, incendió el campo y calcinó a los restos de estos niños, ¿no es cierto?, inclusive a las madres. Bueno, fue una derrota terrible, y recordemos que ya el 1 de enero del 70 se produce la rendición del mariscal previa a la muerte de su hijo en Cerro Corá. Un hecho trágico que también enluta en alguna medida a esta terrible guerra que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto?, de la Triple Infamia. Esto era para comentar de que se festejó ayer también, el 16, perdón, se festejó, dije bien, 16. 16, sí. El 16 se festejó el Día del Niño en Paraguay por este hecho, ¿no es cierto? Bien. Mirá qué datos los metiste, profe, para arrancar. Porque era un dato importante ese para traer de lo que nosotros consideramos. Justamente esto tiene que ver con Yapeyú de los Santos Reyes Magos. De los Santos Reyes Magos. Claro, que era el lugar que había pertenecido a las misiones y que los jesuitas fueron expulsados en 1767. Para 1778 nace el general don José Francisco de San Martín, ¿no es cierto? Juan José, dijo nuestro presidente. Sí, Juan José, dijo nuestro presidente. José Francisco de San Martín. Y en esta ocasión nace, y bueno, dice que fue amamantado por Rosa Gurú, que era un aborigen guaraní, ¿no es cierto? Y posiblemente haya tenido relación con ellos, los hijos de aquellos guaraníes que habían sido formados durante casi un siglo por los jesuitas en las reducciones de Misiones, del Río Grande do Sul, bueno, las distintas reducciones que hubo en Córdoba, en toda América hubo reducciones y misiones de los padres jesuitas durante casi un siglo y medio, y fueron expulsados en 1767 por Carlos III, ¿no es cierto?, de toda América. Así que este muchachito nació ahí. Prontamente va a España con su familia, corta edad va a España con su familia, se educa en la carrera militar y política española. Carrera militar y política española, participa en 29 combates terrestres y 2 combates navales. En los combates terrestres que participa, lucha contra franceses, moros, portugueses e ingleses en estas diferentes batallas. Y es contra los ingleses que es tomado prisionero en un enfrentamiento naval, está cerca de 7-8 meses y luego es nuevamente reintegrado a España, ¿no? Es un militar de carrera, exitoso militar de carrera, que salva la vida en 2 oportunidades en España. Una, sufre un ataque de bandoleros en 1801 que le hieren el pecho y le abren la garganta prácticamente, ¿no es cierto? Ahí salva la vida en ese momento, auxiliados por unos aldeanos San Martín. Y la otra, frente a un combate contra los franceses, donde un sargento también de infantería le salva la vida. Es decir, hay 2 sargentos que salvan la vida del general San Martín. Uno es sargento efectivo y otro que va a ser nombrado sargento post-mortem, que fue Cabral, ¿no es cierto? Cabral, soldado heroico. Cabral, soldado heroico. Bien. Bien. Vuelta a América. Perdón. España es invadida por los franceses y a partir de 5 de marzo de 1808 comienza la resistencia española contra la invasión francesa
del pueblo español que crea una palabra. La palabra que crea es guerrillas, pequeños actos de guerrilla, de desgaste ante un ejército poderoso que era el ejército napoleónico, y se pelea, el pueblo pelea por dos cosas fundamentales: sacarse al enemigo externo de encima que había invadido la península, pero aparte contra una casa monárquica borbónica degradada moralmente, ya dado que el rey consentía el adulterio de su esposa, ¿no es cierto?, en base a un válido que tenía, que era Godoy, y lo permitía. Esa corte estaba podrida de adentro, y es por eso que el pueblo español también va a resistirse a esa corte española borbónica en su momento. Dos objetivos entonces de lucha. Hay una batalla muy importante que es Bailén, donde se destaca el general San Martín, pero luego de este triunfo español, Napoleón dice: se terminó. Inundamos con hombres la provincia y manda un ejército de 200.000 hombres que arrasa con toda resistencia, y queda reducida el poder, entre comillas, de la Casa Borbónica a 5 hombres en la isla de León, que es el Consejo de Regencia que nosotros vamos a conocer en mayo del 10 acá. Bien, se va a hablar también de esa lucha contra el absolutismo y la lucha contra un proyecto liberal en ese momento que era reflejo de lo que había sido la Revolución Francesa, que se había desnaturalizado después cuando Napoleón asume la suma del poder público. A pesar de que San Martín, como militar, va a admirar a Napoleón Bonaparte, sin lugar a dudas, que tenía bajo su dominio a toda Europa. ¿Cómo sale San Martín de esta Europa? Para proseguir la lucha contra el absolutismo y contra el proceso de desintegración de toda América, que podía llegar a caer bajo las manos napoleónicas sin lugar a duda. Salen naves inglesas, no podía salir de otra manera, porque todo el mar estaba en poder de Inglaterra. De Europa llega a América vía naves inglesas. Vía naves inglesas, pagándose él mismo su pasaje. En realidad el pasaje lo paga Carlos María de Alvear, que viene con él en el buque inglés. Alvear viene de allá con él. Viene Alvear, viene Martiniano Chilabel, viene Iriarte, ¿no es cierto? Vienen una serie de argentinos españoles formados en academias españolas, ¿no es cierto?, militares, y vienen acá a reintegrarse a la lucha por la independencia y la Constitución americana. Ese es el objetivo de San Martín. Todos integrantes. Independencia y Constitución. Todos integrantes habían pasado por las logias de Inglaterra, ¿no es cierto?, integrantes de la logia, pero las logias en ese momento no era San Martín. Nunca estuvo adscripto, no hay registro de San Martín en ninguna logia masónica. Así dice Ricardo Rojas. Claro, era una logia de defensa de un proyecto que era justamente ese proyecto, Independencia y Constitución. Caballeros, algo así se llamaba, la logia. Sí, Caballeros de América. Caballeros de América, sí. Cuando llega acá a San Martín va a formar otra logia con Alvear, que era la logia Lautaro, ¿no es cierto? Bueno, pero no puedo meter eso porque no me dan los tiempos, ¿no es cierto? ¿En qué año estamos? Estamos el 9 de marzo de 1812, llega San Martín con estos compañeros de armas al Río de la Plata. Prontamente ¿Pasa por Montevideo, puede ser? No, llega directamente. Puede ser que hayan hecho escala en Brasil, es una nave inglesa, hace escala en Brasil, y así siempre se hacía, y llega al Río de la Plata, ¿no es cierto? Inmediatamente presenta sus credenciales de teniente coronel, el primer triunvirato se lo acepta, este primer triunvirato que va a estar traicionando al movimiento de Mayo con sus medidas, que había negado la bandera a Belgrano, que le había ordenado a Belgrano retrotraerse hasta Córdoba, no presentar batalla en Tucumán, no presentar batalla en Salta. Este triunvirato, que bajo la órbita de Rivadavia estaba traicionando los principios de la revolución. Viene acá. Y el primer hecho político-militar que va a hacer justamente el 8 de octubre del 12, cuando con su recién creado regimiento Granaderos a Caballo, cerca Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, y le pide al triunvirato la renuncia en forma total de sus integrantes. Es el primer hecho político y es el hecho que va a determinar a partir de ese momento y por siempre la eterna enemistad del general San Martín con Bernardino Rivadavia. Entonces San Martín reclamó la renuncia de Rivadavia. De Rivadavia y de todo el primer triunvirato. Y la logra, pero con las armas en la mano cercando Plaza de la Victoria y cerca al fuerte. Lógicamente. Ahí hay un argumento por el cual se puede decir que San Martín no era masón, porque Rivadavia era
Rivadavia pertenecía, Bastión de la masonería. pertenecía a la nación. Bueno, Dudo que se pongan en una interna ahí. Primero, no hay registro de su afiliación a logias masónicas francesa ni inglesa. Segundo, la religiosidad de San Martín, que después vamos a hablar si nos va a quedar tiempo. Gracias por eso, Flaco. Bien. Y tercero, que el plan de la masonería en América es el plan de los imperios de ayer, hoy y siempre. Dividir para reinar. En alguna medida lo consiguieron porque transformaron una América en bloques más o menos unidos en 19 naciones, ¿no es cierto? Así que somos Argentina porque no pudimos ser América Latina. Dice Abelardo Ramos, ¿no es cierto? Entonces, ese objetivo en alguna medida lo consiguen, pero no por San Martín, no por San Martín. Bueno, en el plan continental que va a elaborar, él se da cuenta que para llegar al corazón del poder español en América, que estaba en Perú, en Lima, tiene que tratar de lograr un antemural para que los ejércitos de Perú no lleguen al Río de la Plata por tierra. Era una larga línea de abastecimiento, ese ejército español, pero se abastecía a través de nuestro Alto Perú, actual Bolivia. Entonces, él considera que teniendo a Martín Miguel de Güemes y a sus gauchos infernales, más los distintos caudillos que lucharon en el Alto Perú, donde murieron más de 90 comandantes patriotas, Guarnes, el cura Muñecas, bueno, una cantidad impresionante de comandantes patriotas. Juan Azurduy de Padilla no va a morir, pero va a morir Manuel Asensio Padilla, su esposo, y ella va a perder a sus 5 hijos en la lucha por la independencia. Entonces, tantas mujeres que dieron su vida en el Alto Perú. Entonces, cuando nosotros discriminamos a un muchacho o una muchacha del Alto Perú, a nuestros cholos, a nuestras cholas, cuando discriminamos a un muchacho del Paraguay, que fueron nuestros padres fundadores, porque la fundación definitiva de Buenos Aires la hicieron 60 hijos de la tierra guaraníes y 30 españoles. Tengamos presente que estamos discriminando a nuestros padres fundadores, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con eso también. Nuestro primer presidente del Potosí. Exacto, Cornelio Saavedra, nuestro primer presidente del Cerro Rico del Potosí. En este plan continental, entonces, un antemural en el Alto Perú, donde Güemes y sus partidas alcanzaban, avanzar formando un cuerpo poderoso en Mendoza, en las provincias cuyanas, San Luis, San Juan y Mendoza, en el campamento de Plumerillo, para avanzar sobre Chile, de Chile Pacífico, Pacífico, Perú. Ese sería el plan continental. Muy lindo esbozado, pero ¿cómo se lleva a cabo, no es cierto? Primero, San Martín jamás habla de enfrentar a los españoles. Él hablaba como un español, formado desde niño en España. Él habla despectivamente de godos, porque los godos habían sido una casa, habían invadido la península, siglo VII de la era cristiana, pero aparte habían sido reyes de la península en su momento. Entonces, contra ese poder de los reyes habla de godos y habla de maturrangos cuando se refiere a los españoles, que quiere decir torpe, que no sabían montar a caballo. Así despectivo, pero no habla contra los españoles. Nunca vas a ver en la correspondencia de San Martín hablar o mencionar a los españoles, ¿no es cierto? Quiere decir que este enfrentamiento que se da en América, inclusive ya lo hemos dicho en otras oportunidades, acá también, fue una guerra civil entre americanos, hijos de españoles en América, padres españoles, padres contra hijos, en todo nuestro territorio suramericano, ¿no es cierto? Se dio efectivamente un proceso de guerra civil. Pero San Martín tenía bien en claro cuáles eran sus objetivos: independencia, ¿no es cierto?, y constitución. ¿Y cuál era su partido? Él siempre habló de: yo soy del partido americano. Se consideraba republicano. ¿Con los 3 poderes? Sí, con los 3 poderes inclusive. ¿Monarquía o república? Podría ser también una monarquía constitucional bajo el sistema inglés. El sistema inglés es una monarquía constitucional con un rey, 2 cámaras, no tiene constitución escrita, ¿no es cierto? Y tiene un derecho consuetudinario que vos lo sabés mejor que yo, que te estás por recibir de abogado. Así que ese era el plan continental que lo llevó a cabo, pero con un esfuerzo extraordinario a través de lo que fue la formación del Ejército de los Andes. Estamos en Plumerillo. En Plumerillo, Mendoza, 1814 hasta el 17, enero del 17. Este Ejército de los Andes se va a formar de la nada, dijo el general Perón. Forma un ejército de la nada,
con el esfuerzo extraordinario de la población cuyana, como ya dije, inclusive aplicando confiscaciones a españoles que estaban en contra del proceso revolucionario, confiscaciones al diezmo de la iglesia, una fuerte prédica personal de autoridad por parte del general San Martín, ¿no es cierto? Gobernador de Cuyo. Por ahí tenemos al fray también, ¿no? Fray teniente Luis Beltrán, el primer metalúrgico, que hace toda la parte de armamento, cañones, pólvora, administra todos los talleres del plumerillo, ¿no es cierto? El Día de la Industria es en honor a él, 7 de septiembre. 7 de septiembre. Bandera, también. La bandera argentina no estuvo en el cruce de las 3 cordilleras de los Andes. Estuvo la bandera de los Andes. No podía estar una bandera argentina porque fue un ejército americano formado por orientales de la banda oriental, paraguayos, guaraníes, ¿no es cierto?, del Alto Perú, peruanos concreto, Chile y argentino. Entonces tuvo que crear una bandera del ejército de los Andes, que es un campo blanco y un campo azul celeste con un escudo en el medio. Nosotros hacemos la promesa desde este programa de hacer una réplica de la bandera de los Andes para cuando tengamos las futuras actividades. Ya tenemos la bandera de la Federación, tenemos la bandera de la Provincia de Buenos Aires y nos falta hacer la bandera de los Andes. Bajo esa bandera de los Andes, y ahora vamos a la religiosidad de San Martín, y bajo la advocación donde el general San Martín le da cuando parte en el cruce de la Virgen del Carmen de Cuyo, y bajo la fuerte prédica de rezar por la mañana en la formación y de rezar por la tarde todos los días el rosario, San Martín lleva a cabo la obra ya dispuesta por Belgrano, que hacía lo propio en el norte, donde entregaba inclusive escapularios a los integrantes de la tropa. Belgrano le recomienda fervientemente al general San Martín que no abandone la formación religiosa que tenía que hacer hacia los hombres que integraban este ejército. Dice que armaban capillas, ¿cómo es? En los fogones. En la calle, sí. No encontraban un lugar, una virgen, hacían un altar bien elevado y se hacía la misa. Este cruce fue extraordinario. No vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto?, de cómo lo tiene que cruzar, de las penurias sufridas, de que no se podían armar fogones en muchos lugares para no alertar al enemigo, de que participaron niños, mujeres y hombres en el armado, niños que fueron enviados a juntar trapos para los pies de los soldados, de los hombres que tuvieron que apartarse de su familia, tildados de traidores a propósito para ser espías del general San Martín en Chile. Fue terrible esto. Pongámonos en el lugar de ese hombre que tiene que abandonar a su familia y en su localidad, en su aldea, se lo tilda de traidor que se había pasado al enemigo. Recién ese hombre, cuando si quedó vivo después de los combates y regresa a Mendoza, a Cuyo, costó un tiempo hacer entender a los pobladores que no era traidor, sino que había sido mandado por el general San Martín a elaborar esa política que él le llamó guerra de zapa, guerra de engaño, guerra de contrainteligencia que va a desarrollar. Hasta tal punto que la desarrolla también con nuestros paisanos los indios, en el sur, con los araucanos, donde San Martín le dice, yo también soy indio, porque recordemos sus orígenes en Yapeyú de los Santos Reyes Magos, ¿no es cierto? ¿Quiénes integran este ejército? Los más humildes lo integran, porque muchos señores de Buenos Aires mandan a sus esclavos, con la promesa ese esclavo, si quedaba vivo en los combates, de obtener su libertad. ¿De ahí no es que manda la carta que pide los que están en la prisión en Malvinas? También reconoce bien. Agregalo el tema, Santiago. No me acuerdo, pero me acuerdo haber leído una publicación de que San Martín, para ir formando el ejército de los Andes, había que reclutar. Sí, lo que había. Inclusive presos que estaban en la comandancia de Malvinas, claro. Exacto. Envía a Buenos Aires una carta pidiendo que los argentinos que estaban presos en Malvinas, reconociendo a Malvinas parte de nuestro territorio, lo envíen a Cuyo para formarse en el ejército. Y la población afro, estos esclavos, van a dar su sangre en forma casi masiva en la batalla de Maipo. Cuando San Martín vuelve del Perú en el año 22, que va a pasar primero por Chile, pasa por los campos de Maipo nuevamente y dice,
pobres mis negros, porque hay gran parte de la infantería del ejército de los Andes, muere, la población afro muere en la batalla de Maipú. Entonces reconoce San Martín a esta población afro también. Bien, vuelve ya con su mujer enferma en el 22, vuelve a Buenos Aires, se había violado su correspondencia en la chacra que el gobierno de Cuyo le había dado, se violaba su correspondencia, había gente que lo espiaba al canal San Martín, todo mandado por el gobierno de Rivadavia. Anuncia su llegada un día a Buenos Aires, se adelanta un día para que no haya ningún festejo por la llegada de él que había y para tratar de evitar también un posible atentado. Posible atentado que Estanislao López de Santa Fe le manda una carta diciéndole: mire mi general, si usted necesita la custodia para volver, nosotros le mandamos los hombres para que usted esté custodiado. Vuelve con 3 o 4 hombres nada más San Martín, ¿eh? No viene con custodia, nada. Vuelve e inmediatamente, bajo esas circunstancias, se embarca hacia Europa con su hija, ¿no es cierto? Se embarca primero hacia Bélgica, bueno, después va a Francia. Bélgica, va, sí, Flaco, mirá, sí. No sabía. Después se va a Francia. Bueno, entonces puede decir que no vuelve más. Sí, va a volver en el año 1828, no va a desembarcar en Buenos Aires, se va a quedar en Montevideo. No desembarca en Buenos Aires porque se entera de la tragedia del asesinato de Manuel Dorrego en manos de Lavalle. San Martín decía que Lavalle era como un león que había que soltarlo solamente para la batalla. La espada sin cabeza, dice San Martín. No pensaba. Sobre Lavalle. Sobre Lavalle, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí lo va a visitar Iriarte, y San Martín le dice a Iriarte: cuídese de los hombres. Iriarte ha hecho un libro muy interesante de las memorias. Recordemos que Iriarte había venido con San Martín en este buque desde España, desde Inglaterra, perdón, cuando viene en naves inglesas, sí. Claro. Y le dice San Martín: cuídese de los hombres de Buenos Aires, pero también cuídese de los ingleses. 1828, dice San Martín. Claro, porque sabía lo que habían hecho los ingleses. Le habían negado el dinero necesario a través del Banco de Descuento, administrado por los ingleses, para que Dorrego pudiera culminar la guerra contra el Brasil. Así que conocían perfectamente cuál era el poder de Inglaterra, que ya había firmado con la Argentina en el 25 el reconocimiento de la independencia argentina. Pero ¿cómo se firma ese reconocimiento? Teniendo en cuenta que se le permitiera el libre comercio a los ingleses, la navegación de los ríos interiores nuestros, y aparte que nosotros podíamos navegar el Támesis, cosa bastante improbable que se diera, ¿no? El río inglés interior inglés, bastante improbable que se diera. Ahí se firmó el convenio con los ingleses en 1825. Ya habíamos pedido el empréstito de la Baring Brothers aparte, por parte de Rivadavia también. Y hay un intento de constitución un año siguiente. En el 26, exacto. Es decir, nada en la historia y nada en el proyecto inglés es improvisado. Los ingleses trabajan a 200, 300 años para adelante. No trabajan ni para ayer ni para hoy. Lamentablemente para aquellos que no lo entendamos así, ¿no es cierto? Bien, ¿quedó San Martín en Europa? ¿No hizo nada más? Sí, cuando se da la guerra contra el Paraná. No, pará, Flaco. Sí. Llegó a Montevideo, sí. Se entrevista con Iriarte. Sí. Desarrolla un poco más. Porque sí. ya te saltaste a que volvió. Y sí, pero no vuelve. Ya no vuelve. Pero le impiden embarcar acá en Buenos Aires, llegar a Buenos Aires. Pero la prensa de Buenos Aires habla mal de San Martín. Claro, ¿Qué ha venido a hacer acá a Buenos Aires? El héroe de la nación no podía llegar de nuevo a su nación. Claro, ¿qué ha venido a hacer a Buenos Aires? Ahí se habla del rey José, se habla del mulato, claro, porque volvamos a lo mismo, volvamos a Yapeyú. El color de la tez de San Martín es un color cobrizo, su tez es cobriza. ¿Cobrizo? Cobriza, claro, no es el San Martín blanco que vemos en los retratos, su tez es cobriza. Tanto es así que el comandante español, ya me voy a acordar el nombre, en Chile, cuando... ¿Rondó? No, el comandante de las fuerzas españoles en Chile. O'Higgins tampoco. No, O'Higgins es patriota. Cuando Álvarez Condarco, ingeniero del Ejército de los Andes, lleva, so pretexto de llevar la Declaración de la Independencia de 1816 a las autoridades chilenas, a este comandante, le lleva el texto, una copia de la Declaración de la Independencia, este comandante chileno le dice:
yo no firmo su recibo porque yo tengo mano blanca y el que lo manda esto tiene mano negra. San Martín, la mano negra. Tenía mano de color de la tez oscura. No firmo algo que ha firmado un hombre con mano negra. Dice, ya me va a salir el nombre si no lo buscamos más tarde. Hasta ese punto. Hasta ese punto. El Pardo, ¿no es cierto? Es decir, despectivamente se lo trataba a San Martín. Claro. Hay caricaturas de la época también, ¿no es cierto?, que lo tratan con ese desprecio. Este desprecio de Rivadavia a San Martín, termino el tema de Rivadavia porque no merece más. Más prensa. Sí, más prensa la que tiene. Pero inclusive sus restos fueron traídos de Cádiz antes que los restos del general San Martín. Rivadavia creo que muere alrededor de 1842, ¿no es cierto? Sus restos son traídos de Cádiz antes que los restos del general San Martín. Y están sepultadas en la plaza donde vencimos a los ingleses. Y donde se combatió contra los ingleses, en Plaza Miserere. Debajo de la plaza está en un templo masónico sepultado los restos de Rivadavia, ¿no es Un cierto? templo gigante. Sí, un templo gigante que yo tuve oportunidad de conocer, que ahora no se puede conocer porque antes ahí dormían los más humildes, los desposeídos de la capital federal, dormían ahí porque está bajo el piso de la Plaza Miserere, ¿no es cierto? Bien. Plaza 11 de septiembre. Plaza 11 de septiembre. Rivadavia se va a encontrar con San Martín en Francia una vez. Que por ahí va la Avenida Federación. La Avenida Federación es actual Avenida Rivadavia, claro. Rivadavia se va a encontrar con San Martín en Francia, Rivadavia le vuelve a faltar el respeto a San Martín lo reta a duelo a Rivadavia, se van a agarrar a duelo, San Martín practicaba tiro de pistola todos los días, les digo aparte, ¿no? Bien. San Martín practicaba todos los días tiro de pistola. Bien, y ahí interviene el doctor Pariosien, que dice que no puede ser que dos argentinos en Europa se batan a duelo. Entonces se para la cosa ahí. No se llegó a... Pero hasta tal punto llegó la insolencia de este hombre, ¿no es cierto? Bien. Tomate un mate, flaco. Y durante la guerra, digo, ¿qué va a hacer San Martín en Europa en beneficio de la Confederación Argentina, aún sin mando de tropa? Cuando la guerra del Paraná, ingleses y franceses bloquean el puerto de Buenos Aires, avanzan sobre las vías del río Paraná y se desatan los combates de la Vuelta Obligado, Quebracho, Tonelero, el Parlamento francés insinúa que tropas francesas desembarquen en suelo argentino. Y ahí vuelve a mencionar San Martín la inconveniencia de eso. Dice que si un soldado extranjero desembarca en suelo argentino, el comandante Rosas va a llevar a su población dentro, a lo profundo de la provincia de Buenos Aires, va a dejarle a los que desembarcan una política de tierra arrasada, como hizo Rusia con Napoleón, como hizo la Unión Soviética con Hitler en su momento, ¿no es cierto? Una política de tierra arrasada, como hizo Belgrano con el rey don Eugenio, ¿no es cierto?, donde no le va a permitir ningún tipo de abastecimiento a las tropas invasoras. El que dice esto no es un cuatro de copas, es el general más prestigioso de esos primeros años del siglo XIX, ¿no es cierto? Ya Napoleón no había muerto, así que es un general americano que había tenido un extraordinario desarrollo en Europa, como era el general San Martín, y que era nada menos que el libertador, uno de los libertadores de América. Uno de los libertadores de América. Y me queda para terminar la conferencia en Guayaquil. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, flaco, así pausa. Descansás. Va a sonar el himno a San Martín, ¿te parece? Bien. ¿Por qué? ¿Va a sonar? ¿Qué lo tengo que hacer sonar yo? Y me parece que sí. Si no la cantamos. No, es difícil. Es más difícil de cantar. Es difícil de cantar, ¿no, flaco? Sí. No sé si es tradición, el 17 de agosto nada más suena en las escuelas. Sí, sí. No, ya ni eso. En las escuelas... Ahora al volver vas a contarnos tu experiencia en Ciudad Jardín. Por lo general suena la marcha San Lorenzo más que nada. Claro. En las escuelas, sí. Qué temor la marcha San Lorenzo. Conmemoración a José de San Martín,
Bueno, Flaco, nos tenés que contar de tu experiencia el viernes pasado en la escuela número 17 en Ciudad Jardín, al cual fuiste invitado. Sí. Bueno, a dar unas palabras, comentanos cómo te fue ese Bueno, día. sí, fui invitado después de haber trabajado 11 años en esa escuela, cubriendo los cursos de tercer año en historia. Y bueno, muy lindo, muy emotivo, porque volviendo a la escuela, algunos profesores conocía, otros no, ya se habían también jubilado. Así que se hizo un acto por la mañana y otro acto por la tarde y una entrevista en una radio que tiene la escuela, una radio local que tiene la escuela también. Fue emotivo porque en una de las actividades que hicieron los alumnos, inclusive, fueron pegando en una cartelera algunas consultas que hacían sobre verdadero o falso sobre el general San Martín. Así que iban pegando muralcitos pequeños en la cartelera y consultaban al resto de los chicos que estaban ahí si lo que se decía previamente en un texto era verdadero o falso. Y había conocimiento entre la mayoría de los chicos, de los más chicos hasta los más grandes. Así que salió muy bien, quedaron contentos y para mí también fue una linda experiencia que yo lo tomo como parte de las actividades que hace el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas acá en el distrito. Yo soy una pieza del instituto. Hay otros compañeros, como en tu caso, Santiago, que elaboran documentos para cada actividad, otros compañeros, como el caso de Alan, de Nancy, de Sachi, los compañeros que están acá en Fuga, que nos facilitan el espacio. Hoy, un día feriado, facilitan el espacio. Con el frío que hace. Con el frío que está haciendo. Así que son todos eslabones de una misma cadena, de un mismo collar de perlas que vamos elaborando con nuestra lucha. Para dejar encendidas las brasas. Exactamente, para que la brasa permanezca encendida y se transforme en una hoguera cuando las circunstancias están. Como decía Citarrosa, no hay nada más sin apuro que la historia de un pueblo. Los pueblos van tomando sus tiempos, tienen sus tiempos a veces diferentes al tiempo de los hombres, pero van de acuerdo a los tiempos que van que ellos van forjando. Bueno. ¿Nos contás lo de la marcha San Lorenzo? Sí, bueno, ahí se cantó por supuesto el himno y también se puso después la marcha San Lorenzo, creada por Cayetano Silva. ¿Quién era Cayetano Silva? Era un oriental, un muchacho de tez oscura, nacido en la banda oriental también, policía, que formaba parte de la Policía Federal de la República Argentina. Crea esta marcha, ¿no es cierto?, en la década del 30 y se la ofrece al Regimiento de Granaderos a Caballo. ¿Década de 1830? No, 1930. 1930. Sí. Crea esta marcha. Bastante nueva entonces, Flaco. Sí, si mal no recuerdo, con la fecha le decía el otro día a los muchachos, a veces se me patina alguna fecha, pero después la buscamos, igual la fecha si es exacta la que estoy dando. Pero lo concreto es que esta marcha se utilizó en 1941, cuando las tropas alemanas penetran en París, bajo la rendición de París, y se vuelve a utilizar en 1945, cuando las tropas norteamericanas penetran en París y reconquistan París, ¿no es cierto? Aparte, es la marcha de cambio. ¿Por qué esto? ¿Y por qué eso? Claro, porque es una marcha militar hermosa, ¿no es cierto? Y fue utilizada con los dos objetivos. Pero sonaba solo la melodía, no Claro, creo que estén no, cantando la melodía, Cabral Soldado Heroico. La melodía de la marcha. Mirá. Y es la marcha que se utiliza frecuentemente, el cambio de guardia, en el Palacio de Buckingham, también en Inglaterra. Así que esta marcha, sus acordes son tan hermosos, tan marciales concretamente, que se utilizan en esa forma también. Me preguntaron también el viernes sobre el sable, el general San Martín, este sable que viaja por lo menos 4 veces cruza el Océano Atlántico, este sable, ¿no? Tan preciado sable. Tan preciado, y también cruza el Pacífico, ¿no es cierto?, de Chile a Perú. El sable corvo. El sable corvo, diamantino, de hoja diamantina, de empuñadura de ébano, pero bien humilde. No era un sable ostentoso, bien humilde como todo lo que la ropa de San Martín, el uniforme de San Martín era bien humilde. El morrión que utilizaban los granaderos y que siguen utilizando también tiene un objetivo. Ustedes habrán visto que el morrión tiene una visera bien baja, lo que permite que el soldado esté siempre con la vista hacia el frente. Yo digo que este soldado es como un centauro, con las patas bien firmes en la tierra y la cabeza elevada hacia el frente, mirando la formación de la patria. Y aparte, cada soldado del ejército
patriota, el ejército y del cuerpo de granaderos a caballo, disuelto por Rivadavia, cuando vuelven esos muchachos que habían peleado del 12 combate de San Lorenzo el 3 de febrero hasta el 22, o algunos hasta el 24 en Ayacucho, y vuelven a la Argentina, ese cuerpo de granaderos a caballo fue disuelto por Rivadavia y después vuelto a habilitar por Julio Argentino Roca y esa actual custodia de la Casa de Gobierno, custodia del presidente de la Nación, el cuerpo de granaderos a caballo. Esa custodia del presidente de la Nación llevó que en los combates de junio del 55 muchos granaderos, más de una docena, dieran su vida en la defensa del presidente Juan Perón en su momento, en la defensa de Casa de Gobierno y de la investidura del general Perón en los combates y en el bombardeo de junio del 55. Bueno, decía, ese morrión tiene esa característica, más otra característica. Ningún oficial del ejército argentino, eso quedó para los oficiales del ejército argentino, podían mosquearse. ¿Saben lo que es mosquearse? No me digas que les hagan moco porque estoy al horno, No, flaco. Yo estoy caído. Mosquearse. Mosquearse. Mosquearse, para los que me ven, es hacer esto o esto. Ningún oficial podía mosquearse ante una balacera hasta enemiga. Tenía que mantener su vista ante el enemigo. ¿Pero qué es? ¿Un suicidio? No, es la forma de demostrar la valentía de la oficialidad del ejército ante el enemigo. Ninguno estaba prohibido mosquearse, hacer así o intentar evitar la de Matrix, no puedes hacer la de Matrix. Intentar evitar la metralla, ¿no es cierto? Hasta ese punto. Y nos queda un montón de cosas para hablar de San Martín. Qué bello San Martín, la historia de San Martín. Guitarrero San Martín. Guitarrero en España, sabía bailar muy bien, económicas y políticas de la época. Por eso la grandeza, al igual que Belgrano, ¿no? Belgrano era superior intelectualmente, pero era extraordinario. Yo voy a hacer un reel de esto, flaco. Sí. Que dijiste que Belgrano intelectualmente era superior a San Martín. Te la jugaste, ¿eh? Sí, me la jugué, sí. Bueno, sí, bueno. Me la juego así, sí. Cantaste Quiero retruco con un 2. Sí. Así. Sí, me la juego porque en realidad... Quiero coincidir con el profe, para mí Belgrano era ampliamente superior en términos intelectuales que San Martín y en términos estratégicos políticos. Por eso lo mandan a la guerra a Belgrano y lo mandan a San Martín a hacer política. San Martín dijo que era el mejor militar del Río de la Plata, Belgrano. Mira. El mejor militar. Era estudioso y disciplinado, Belgrano. Estudió a César, estudiaba todos los códigos, el sistema de guerras de Europa los estudiaba Belgrano. Era un gran manejo de idiomas, Belgrano. Bueno, tenía como 4 o 5 idiomas Belgrano inclusive, ¿no? Sí, claro. Bien. San Martín leía en francés, por supuesto, también, en los libros que tenía. Y cuando muere San Martín, Mariano Balcarce, esposo de Mercedes, al poco tiempo, ya en 1858, envía 100 libros a la Biblioteca de Buenos Aires. Dona 100 libros más a la Biblioteca de Buenos Aires. Los libros de San Martín, que habían quedado hasta 1943 en la Biblioteca de Lima, en la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, Chile contra Perú y Bolivia, la Biblioteca de Lima fue asaltada y muchos de esos libros fueron destruidos y otros libros fueron llevados a Chile por parte de los oficiales chilenos, ¿no es cierto? Pero la creación de institutos de teatro, la creación de escuela para niñas, la creación y defensa de las huacas peruanas. San Martín prohíbe que todo resto arqueológico peruano salga del Perú. Es decir, la defensa de la arqueología en tejidos, en cerámicas, en huesos, en lo que es la defensa de lo propio. De lo propio del Perú. La creación de la bandera peruana, la creación de la Constitución peruana, la creación de un reglamento donde todo peruano, a través de la Constitución peruana, todo americano era también independiente. Lo mismo que nuestra Declaración de la Independencia, que fue en 1816 la declaración de las Provincias Unidas de América del Sur, de el rey de España, sus sucesores y metrópoli, y después, a los pocos días, y de toda otra dominación extranjera.
Sí, claro. San Martín fue un impulsor de nuestra independencia suramericana a través de de Godoy Cruz, que era diputado por una de las provincias de Cuyo ante el Congreso de Tucumán. Es decir, fue un fuerte impulsor que, claro, tenía que declarar la independencia. Termino con la conferencia de Guayaquil. Es una conferencia entre Simón Bolívar y el general San Martín. No hay datos precisos porque fue secreta, no hubo testigo de esta conferencia. Lo concreto es que previo a esta conferencia, San Martín envía al coronel de la Fuente del ejército sanmartiniano ante Rivadavia a pedir caballos, los tanques de guerra de la época, hombres y dinero para poder continuar la campaña libertadora. Rodríguez de la Fuente, enviado teniente del ejército sanmartiniano, es ninguneado en Buenos Aires, tuvo más de 40 días, no se le dio nada. Bustos, gobernador de Córdoba, dice que le va a dar caballos y hombres. Estanislao López también se compromete a darle hombres, pero el que tenía que decir era el gobierno de Buenos Aires en ese momento. No se le da nada porque para Rivadavia era una guerra lejana, la del Perú. Rivadavia dice que había que cerrarse sobre lo que era Buenos Aires. Lo demás era lejano y que la provincia estaba atravesando graves circunstancias económicas que no permitían apoyar esto. Así que no apoya. Así que San Martín se encuentra, cuando llega a Guayaquil, con nada de apoyo político de su país, por supuesto que porque estaba Rivadavia, nada de apoyo económico para continuar la campaña. Yo pregunto, ¿qué le correspondía hacer? Nada, como lo que hizo, dejar la prosecución de la campaña libertadora en Simón Bolívar. Y contra los que hablan de la enemistad de Bolívar, Norberto Galazo me enseñó a mí, y está en su libro, Seamos libres, lo demás no importa nada, que San Martín se despertaba todos los días de su cama en Francia y tenía enfrente en su dormitorio una imagen de Simón Bolívar. Entonces Galazo se pregunta, ¿cómo un hombre se va a despertar y ver toda la mañana a su supuesto enemigo? No, al que tenía era un hombre que San Martín también admiraba. Bueno, era un poco todo esto. Habría más para agregar. Su labor en Perú es extraordinaria. La guerra donde tiene que impedir el enfrentamiento entre hermanos españoles, americanos. Goyeneche era español-americano, era criollo español al frente de las tropas españolas en su momento. Muchos generales y oficiales eran españoles, pero habían nacido en América, ¿no es cierto? Defendían a los realistas. Y otros también estaban ya en contra de las disposiciones del bien amado Fernando VII, que había retomado el poder luego de la caída de Napoleón, que se había transformado en lo que siempre fue, un tirano aprovechado del pueblo español, ¿no es cierto? Gracias, Bueno, Flaco. Pasamos los avisos parroquiales, ¿puede ser? Bien, pasamos Bueno, los avisos. cronológicamente hablando, ¿no? Sí. El día sábado 29 de agosto es la primera clase de estos encuentros con Perón, este seminario de formación política que va a llevar adelante el Instituto Rosas, junto a Peronismo Patriótico, y cualquier compañero, vecino, vecina que se quiera interesar, está más que invitado. El sábado, a ver, Alan, sí, ¿qué quiere decir? Quiero saber por qué recién me estoy enterando de esto si estuvimos juntos toda la semana. Porque cada uno, ambas organizaciones tenían pactado otras actividades, terminadas esas actividades, lanzamos el seminario. Por ejemplo, el Flaco el miércoles pasado dio una clase de invasiones inglesas en la cabaña, bueno, una cuestión organizativa, de planificación nada más. Estoy muy enojado al respecto. Che. Pero bueno, vamos a participar igual, pero estoy muy enojado. Arrancamos. El concepto es el último sábado de cada mes, a las 10 de la mañana en la Biblioteca Popular General San Martín, es un discurso por sábado. La idea es llegar todos leídos, todas leídas, y conversar colectivamente sobre el discurso. No es que va a haber una clase magistral, como se dice. No, la idea es construir colectivamente, conversar colectivamente sobre el pensamiento profundo de ese pedagogo que fue el general Perón. Por eso se llama Encuentros con Perón. Perón, el hombre que trasciende 3 siglos. Nace en el 19, 20 y 21. San Martín, el hombre que trasciende 4 siglos. Nace en el 18, 19, 20 y 21, 4 siglos, en el caso de San Martín. La trascendencia, la inmortalidad se plantea en base a sus obras concretas dejadas y en base fundamentalmente a las ideas y al ejemplo que dieron estos hombres al servicio de nuestra patria grande.
Bueno, ¿cómo accedes a los textos? Bueno, nosotros esta semana vamos a estar lanzando la convocatoria y vamos a enviar un link de Drive para acceder a los textos. Gratuitamente porque, bueno, están en PDF en cualquier lugar de la red. El sábado 29 de agosto, el texto a leer es el discurso de Perón que hace en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata, es en el año 44. 10 de junio del 44. 10 de junio de 1944, el docente guía para estar conversando de este texto va a ser acá el profe Bertossi. Cada clase va a tener un docente guía, pero la idea es colectivamente construir el pensamiento, conversar sobre este discurso de Perón. Bueno, recuerden, último sábado de cada mes, 10 de la mañana, Biblioteca Popular General San Martín. Cronológicamente, el otro sábado, a partir de las 4 de la tarde, en la Biblioteca Popular General San Martín. 5 de septiembre. Sábado. ¿5 de septiembre? Sí. Sábado 5 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, va a venir una muestra visual, itinere, que hacen unos compañeros de Avellaneda, sobre toda la vida de San Martín, desde que nace hasta que muere. Es una muestra didáctica que va a haber clases, bueno, todo el recorrido así en redondel en la biblioteca va a estar preparado para conocer, más allá de escuchar palabras, poder palpar las armas de San Martín, el sable, bueno, hacerlo más entretenido desde ese lado. Sábado 5 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, Perdiguero 2310, ¿no? ¿Estoy Sí, diciendo Perdiguero bien? y Alberdi. Perdiguero y Alberdi. Pleno centro de Caseros. Desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Un solo día. 4 horas en la Biblioteca San Martín en honor a San Martín, precisamente. ¿Algo más? ¿Me estoy olvidando, flaco? No, creo que estamos con las actividades. Estamos todos. Sigan a las redes, obviamente de FUA, acá los dueños de casa, tanto del Instituto Rosas como de la Biblioteca San Martín, que vamos a ir publicando las novedades y demás con horarios y todo eso. Bueno. ¿Estamos? Gracias a Alan y a Nancy que nos han acompañado hoy. En un lunes feriado. Muchas gracias.